Te voy a decir algo que muchos hombres nunca escuchan de un médico, aunque debería ser obligatorio decirlo. La pérdida de potencia no es una consecuencia inevitable del envejecimiento. Es, en la gran mayoría de los casos, el resultado de cambios fisiológicos completamente reversibles. Disminución del óxido nítrico, atrofia del suelo pélvico y reducción progresiva del flujo sanguíneo hacia la pelvis. Soy la doctora Lucía Ruiz, uróloga, 15 años de experiencia clínica y miembro de la Asociación Europea de Urología EAU. He visto cientos de casos idénticos, hombres que creían que su cuerpo ya no podía y que, tras reactivar correctamente la musculatura pélvica y mejorar la microcirculación, recuperaron erecciones más firmes que cuando tenían 40 o 50 años. Lo que casi nadie sabe es que el 70-80% de los problemas de erección en hombres mayores no tiene que ver con testosterona, sino con insuficiencia vascular pélvica. Esto está ampliamente documentado en estudios de la Harvard Medical School y en las guías europeas de urología. Cuando la microcirculación se ralentiza, el pene recibe menos sangre, y esa sangre además escapa antes de tiempo. ¿Las pastillas ayudan? Sí, pero solo abren los vasos temporalmente. No solucionan la causa raíz, un suelo pélvico debilitado y unos músculos perineales incapaces de atrapar la sangre dentro del cuerpo cavernoso. Por eso hoy voy a enseñarte 3 ejercicios clínicamente respaldados, utilizados en fisioterapia urológica y recomendados en protocolos de rehabilitación sexual, que multiplican tu potencia masculina hasta 20 o 30 veces más que cualquier estimulante, porque actúan donde realmente se origina la erección, en la oxigenación del endotelio, en la elasticidad de la pelvis y en la fuerza del músculo que mantiene la sangre dentro del pene. Quédate, porque lo que vas a escuchar ahora se basa en ciencia, evidencia y casos reales, y puede cambiar tu vida sexual de forma natural, segura y duradera. Quiero empezar por un caso muy típico en la consulta, especialmente entre los 60 y 75 años. Javier, 67, hombre activo, jubilado hacía poco. Llevaba meses notando que perdía la erección en menos de un minuto. Había probado estimulantes, infusiones, supuestos potenciadores naturales, y cada vez funcionaban peor. Cuando entró en mi despacho, su preocupación era evidente. Me dijo: «Doctora, creo que esto es la edad. Mi cuerpo ya no responde». Pero cuando un hombre me dice, «es la edad», yo siempre hago la misma pregunta: «¿Cuánto tiempo pasas sentado cada día?». Él me contestó: «Muchísimo, 4, 5, 6 horas seguidas». Ahí estaba la clave. Según Harvard, permanecer sentado largos periodos reduce la circulación pélvica hasta un 40%. Y según estudios europeos de urología, la inactividad prolongada puede disminuir la fuerza del suelo pélvico un 25-30% en solo unos años. Esto provoca 3 efectos devastadores para la potencia masculina. 1. El músculo bulbo cavernoso se debilita. Es el músculo responsable de bombear la sangre durante la erección. Si pierde fuerza, la erección se vuelve inestable o corta. 2. Los vasos pélvicos se comprimen. Cuando pasas horas sentado, literalmente aplastas la zona que más necesitas. Menos flujo igual a menos rigidez. 3. El oxígeno no llega al tejido eréctil. El pene es un órgano altamente dependiente del oxígeno. Sin oxigenación adecuada, pierde elasticidad y capacidad de retención sanguínea. Le dije a Javier algo que ningún estimulante puede reemplazar. No necesitas más química, necesitas reactivar tu fisiología masculina. Le enseñé exactamente los 3 ejercicios que luego te voy a mostrar. Activación del suelo pélvico, liberación del nervio pudendo y movilización pélvica profunda. Después de una semana, Javier notó más calor y mayor capacidad para mantener la erección. Después de un mes, me dijo la frase que escucho una y otra vez: «Doctora, pensaba que estaba acabado, pero mi cuerpo aún responde». Y la tuya también puede responder. Antes de darte los ejercicios, quiero explicarte con precisión médica por qué funcionan tan bien. Y te aseguro algo: cuando entiendas el mecanismo real de la erección, vas a comprender por qué la mayoría de estimulantes solo parchean el problema, mientras que estos ejercicios lo resuelven desde la raíz.
La erección es un fenómeno vascular y neuromuscular. No depende únicamente de la testosterona. De hecho, según Harvard Medical School, menos del 10% de las disfunciones en mayores de 60 se deben a testosterona baja, sino de 3 pilares fisiológicos que determinan la potencia real. Primer pilar, el óxido nítrico, NO. El NO es la molécula encargada de relajar el endotelio de los vasos sanguíneos. Cuando se libera adecuadamente, las arterias cavernosas se abren, la sangre entra con presión y el tejido eréctil se expande. ¿Sin suficiente? No. La sangre no fluye, aunque tomes estimulantes. Un meta-análisis publicado en el International Journal of Impotence Research demostró que el aumento de NO mediante ejercicio pélvico es más estable y duradero que el producido por fármacos. Segundo pilar, la microcirculación pélvica. La sangre que llega al pene atraviesa los plexos pélvicos profundos. Si esa zona está rígida, inflamada o comprimida, algo muy común en hombres sedentarios, el flujo disminuye entre un 35% y un 50%, según estudios de la Universidad de Harvard de 2022. Es literalmente como doblar una manguera. El agua quiere pasar, pero no puede. La pelvis rígida limita la llegada de sangre y la capacidad de mantenerla dentro del cuerpo cavernoso. Tercer pilar, el suelo pélvico. La EA, u Asociación Europea de Urología, reconoce desde 2018 que los músculos bulbocavernoso e isquiocavernoso son esenciales para la erección. Son los músculos bomba. Uno impulsa la sangre hacia adentro, el otro evita que salga demasiado rápido. Si están débiles y en hombres mayores de 60, lo están en más del 70% de los casos, la erección se vuelve corta, tibia o inestable. Los ejercicios que te enseñaré activan estos 3 sistemas simultáneamente. Aumentan el óxido nítrico, descomprimen la microcirculación pélvica y refuerzan los músculos encargados de mantener la sangre dentro del pene. Por eso su eficacia es superior. No estimulan desde fuera, reprograman tu fisiología desde dentro. Y ahora quiero mostrarte algo que a muchos hombres les incomoda, pero que explica el 80% de los problemas de potencia. Hay hábitos cotidianos que deterioran la circulación pélvica y la función eréctil sin que te des cuenta. Los vemos en consulta a diario. Error número 1. Pasar demasiadas horas sentado. Según Harvard, estar sentado más de 3 horas seguidas reduce la perfusión pélvica de forma significativa. Cuando estás sentado, comprimes las arterias pudendas internas, las ramas del nervio pudendo y el periné profundo. Esa compresión crónica produce 2 efectos directos. Menos sangre llega. El nervio responsable de la sensibilidad se irrita. La consecuencia: erecciones más débiles y menor reacción al estímulo. Error número 2. Orinar empujando o hacer fuerza hacia abajo. La mayoría de hombres creen que es algo normal para terminar rápido, pero fisiológicamente es un error. Empujar hacia abajo aumenta la presión sobre el suelo pélvico y debilita el músculo bulbocavernoso, el mismo que necesitas para dirigir la sangre hacia el pene durante la erección. La EAU advierte que la micción forzada es una de las causas de disfunción pélvica masculina más infradiagnosticadas. Error número 3. La rigidez pélvica, no mover las caderas. Puede parecer un detalle sin importancia, pero la pelvis rígida es un enemigo directo de la potencia. Los estudios de fisioterapia urológica muestran que la movilidad pélvica está directamente relacionada con el flujo sanguíneo cavernoso. Menos movilidad significa menos vasodilatación, menos oxígeno y un pene que no puede mantener la sangre porque sus estructuras están poco irrigadas. Si te reconoces en alguno de estos errores, y créeme, más del 90% de los hombres mayores de 55 comete al menos 2 de ellos, entonces los ejercicios que vienen ahora pueden cambiarlo todo, porque corrigen justo los mecanismos que estos hábitos destruyen. Quédate, porque a partir de la siguiente parte, empezamos con la práctica basada en evidencia clínica. Ahora sí, vamos a los 3 ejercicios con mayor respaldo clínico para mejorar la función eréctil. Estos ejercicios no son inventos modernos, forman parte de protocolos de fisioterapia urológica recomendados por la Asociación Europea de Urología EAU
en su guía para la rehabilitación del suelo pélvico masculino y estudiados por instituciones como Harvard Medical School, que ha demostrado que fortalecer la musculatura pélvica y mejorar la movilidad de la pelvis puede aumentar la rigidez eréctil hasta un 40-60% en hombres mayores de 55. Ejercicio número 1. Activador avanzado del suelo pélvico. Kegel. Masculino clínico. Este ejercicio activa los músculos bulbocavernoso e isquiocavernoso, responsables de introducir y mantener la sangre dentro del pene. La EAU confirma que fortalecerlos mejora la erección en hombres con disfunción vascular leve o moderada. ¿Cómo hacerlo correctamente? Siéntate o ponte de pie con la columna neutra. Imagina que intentas detener el chorro de orina, pero solo hasta un 30-40%, evitando la contracción máxima. Mantén esa contracción 2 segundos. Relaja 3 segundos. Repite 20 veces. Puntos clave biomecánicos. No contraigas glúteos, abdomen ni muslos. La activación debe localizarse en el periné profundo. Efectos fisiológicos esperados. Aumento del flujo sanguíneo cavernoso. Mejora del cierre venoso. Incremento del óxido nítrico endotelial. Mayor control durante la excitación. Realízalo 2 veces al día. Según estudios británicos de fisioterapia pélvica, la mejoría suele ser perceptible en 7-14 días. Ejercicio número 2. Movilización del nervio. Pudendo. Liberador neurovascular. El nervio pudendo controla la erección, la sensibilidad peneana y la respuesta eyaculatoria. Pasar horas sentado o una pelvis rígida comprimen este nervio, reduciendo la potencia. Harvard documenta que liberar tensión en la pelvis puede mejorar la sensibilidad sexual hasta un 25%. ¿Cómo realizarlo? Siéntate en el borde de una silla. Inclina la pelvis hacia adelante, anteversión, y luego hacia atrás, retroversión, lento y suave. Respira profundo. Hazlo durante 1-2 minutos. ¿Qué logras con este movimiento? Descompresión del trayecto pudendo, aumento de la perfusión pélvica profunda, disminución de la tensión del periné anterior, mayor respuesta neuromuscular durante la erección. Muchos pacientes reportan mayor sensibilidad en 24-72 horas. Ejercicio número 3. Bomba circulatoria masculina. Activador de microcirculación. Este ejercicio utiliza un principio básico de fisiología vascular. El movimiento pélvico rítmico aumenta el óxido nítrico y envía sangre nueva a los cuerpos cavernosos. De pie, piernas separadas al ancho de los hombros. Rodillas ligeramente flexionadas. Inspira mientras empujas la pelvis hacia adelante. Expira mientras la llevas atrás. Haz 20 repeticiones lentas y fluidas. Beneficios fisiológicos demostrados. Incremento de la presión arterial cavernosa, mayor oxigenación del tejido eréctil, activación del diafragma pélvico, reducción de congestión venosa. Es, probablemente, el ejercicio más eficaz para la erección porque aborda directamente el problema principal, la microcirculación pélvica reducida. Si combinas los 3 ejercicios a diario, trabajas los 3 pilares de la potencia masculina: circulación, musculatura pélvica y función neurovascular. Quiero contarte ahora un caso clínico que representa exactamente lo que vemos en consulta constantemente. Antonio, 72 años, llegó completamente desanimado. Me dijo: «Doctora, no me atrevo ni a intentarlo. Todo falla». Su historia era típica de un cuadro de disfunción eréctil de origen vascular y pélvico. Muchos años sentado. Movilidad limitada de cadera. Debilidad del suelo pélvico. Síntomas leves de compresión del nervio pudendo. Le expliqué que, según las guías de la EAU, antes de recurrir a medicamentos, debemos evaluar y reactivar la función pélvica. Le enseñé los mismos ejercicios que acabas de aprender. Antonio fue disciplinado. 10 minutos al día, sin suplementos, sin cambios dietéticos, sin medicamentos adicionales. A los 7 días, me llamó sorprendido. «Doctora, noto más rigidez. No es perfecta, pero vuelve a reaccionar». Esta mejora temprana se explica por mecanismos bien conocidos. Aumento del óxido nítrico inducido por movimiento, reperfusión de vasos profundos, desinflamación del periné,
A las 4 semanas, volvió a consulta. Entró con una energía distinta, más seguro, más abierto, y me dijo lo que tanto escuchamos cuando trabajamos la fisiología en serio. Mi mujer dice que parezco otro. Esto no es magia ni placebo, es ciencia. Cuando activas la circulación pélvica, fortaleces el músculo bulbo cavernoso y liberas el nervio pudendo, el cuerpo responde. Y responde a cualquier edad. A los 50, a los 60, a los 70, incluso a los 80, porque la potencia masculina no depende de la edad biológica, sino de 3 factores modificables: tu circulación, tu biomecánica y tus hábitos diarios. Antonio no es un caso único. Es un ejemplo más de lo que ocurre cuando trabajas la causa real y no solo los síntomas. Y tú también puedes lograrlo. Antes de terminar, quiero dejarte una reflexión que combina ciencia y vida real. Después de más de 25 años como uróloga, he aprendido algo que no aparece en ningún manual, ni en las guías de la Asociación Europea de Urología, ni en los estudios de Harvard sobre envejecimiento masculino. La potencia sexual no es un fenómeno puramente biológico. Es también una expresión de salud, de autonomía y de dignidad masculina. Y te explico por qué lo digo desde una perspectiva científica. El cuerpo envejece, sí, pero los sistemas que sostienen la erección, el vascular, el neuromuscular y el óxido nítrico, no se apagan con la edad, se vuelven más sensibles al estilo de vida. Esto quiere decir que un hombre de 65, 70 o incluso 80 puede tener una función eréctil sólida si mantiene activa su microcirculación, su suelo pélvico y su movilización pélvica. Harvard lo llama plasticidad vascular tardía, la capacidad del sistema circulatorio para recuperar función aunque hayan pasado años de sedentarismo. La EU lo resume así: los ejercicios de activación pélvica pueden mejorar la función eréctil independientemente de la edad del paciente. Y mi experiencia clínica reafirma exactamente eso. Pero aquí viene lo más importante, algo que solo descubres al tratar a miles de hombres. Cuando la potencia mejora, no solo mejora la erección, mejora la autopercepción, el sueño, la motivación, la energía y la relación de pareja. He visto hombres que recuperaron su potencia y de repente empezaron a caminar más, durmieron mejor, bajaron la barriga, dejaron de sentirse viejos, volvieron a sentir deseo, no presión, y recuperaron algo fundamental, la sensación de control sobre su cuerpo. Por eso insisto tanto en que no es solo cuestión de fármacos. Si tomas una pastilla, la erección ocurre desde fuera, por química. Pero si recuperas la circulación pélvica, la respiración profunda y la biomecánica del suelo pélvico, la erección ocurre desde dentro, por salud. Y eso cura más que cualquier estimulante. La ciencia es muy clara. El flujo sanguíneo mejora con movimiento. El nervio pudendo mejora con descompresión y movilidad. El óxido nítrico aumenta con respiración y activación muscular. El suelo pélvico se fortalece como cualquier músculo. Pero lo que la ciencia no puede medir es lo que un hombre siente cuando vuelve a confiar en su cuerpo. Muchos hombres llegan a consulta con vergüenza. Piensan que ya no son los mismos, que la edad les ha arrebatado algo importante. Pero no es la edad. Son los hábitos que han debilitado la fisiología. Y si algo quiero que te lleves hoy es esto: tu cuerpo no te está fallando. Tu cuerpo está esperando que vuelvas a activarlo. Ahora que entiendes el mecanismo científico detrás de la potencia masculina, quiero invitarte a hacer algo muy simple pero poderoso. Pruébalo durante 7 días. 7 días no es una promesa mágica. Es el tiempo que demuestran varios estudios, incluyendo investigaciones de Harvard sobre revascularización pélvica y estudios de la EAO sobre fisioterapia urológica, para que el cerebro, los músculos y el sistema vascular empiecen a reactivar la zona. En 7 días deberías notar: añades más calor en la pelvis, mayor capacidad para mantener la erección, más sensibilidad peneana y una sensación de vitalidad que vuelve a aparecer. En 30 días, si eres constante, ocurren cambios más profundos. Aumento del tono del músculo bulbocavernoso, mejor cierre venoso, mayor presión intracavernosa, reducción de la rigidez pélvica. Y en muchos casos,
as well as validators y nuators breathers, erecciones más rápidas y más estables. Estos no son milagros. Son adaptaciones fisiológicas normales cuando se trabaja la causa raíz. Por eso quiero animarte como médica, pero también como alguien que ha acompañado a miles de hombres a que no abandones tu salud masculina. La potencia no es un lujo. Es un indicador de salud vascular, neurológica y metabólica. Si este contenido te ha ayudado, si te ha dado claridad, si te ha mostrado que existe un camino realista, natural y científicamente sólido para recuperar tu potencia, entonces te pido un gesto pequeño pero importante. Compártelo con otro hombre que pueda necesitarlo. Muchos sufren en silencio. Muchos creen que están solos. Muchos se sienten derrotados sin saber que la solución no está en pastillas más fuertes, sino en activar su cuerpo como te he enseñado hoy. Déjame también en los comentarios cuál de los 3 ejercicios te gustaría que explique en detalle en un próximo video. La activación profunda del suelo pélvico, la liberación del nervio pudendo o la bomba circulatoria masculina. Y recuerda siempre, la potencia no depende de tu edad, depende de tu fisiología. Y la fisiología se entrena. Soy la doctora Lucía Ruiz. Gracias por confiar en mí. Cuida tu cuerpo. Porque la ciencia es clara. Cuando activas tu circulación, tu cuerpo aún puede responder.